que el cuadrado lo vamos a anotar de la siguiente manera. L. ¿Qué significa L? Que L en este caso sería el lado. ¿Sí? Y en el cuadrado, todos sus lados son iguales, porque ya eso nosotros lo vimos en cuadrilátero. Entonces, si yo tengo acá el cálculo del área del cuadrado, en este caso el área sería igual a decir lado al cuadrado. ¿Qué quiere decir lado al cuadrado? Voy a multiplicar L por L. ¿Sí? Supongamos, yo hice aquí calcular el área de un cuadrado. Vamos a quitar esta aquí, esta aquí, aquí. De un cuadrado. De lado. Te lo pongo acá. Número 1. L es igual a 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, bueno, igualito como lo hicimos con el círculo, vamos a trabajar con el área de ese cuadrado. Ponemos área que es igual a L al cuadrado, que sería igual a decir a 5 centímetros. Lo voy a encerrar todo esto al cuadrado, porque recuérdense que esto está afectado el 5 y la unidad. Y entonces en este caso, el área sería igual a decir a 25 centímetros cuadrados. Si yo tengo este que está acá, supongamos, lado es igual a 480 kilómetros, ¿sí? Y me piden calcular el área. Sencillamente, lo que yo voy a hacer es calcular el área. Pongo el área es igual lado al cuadrado. Sabemos que el lado al cuadrado es lado por lado. Sustituyo el valor. En este caso sería 480 kilómetros y lo elevo al cuadrado. Efectúo eso, lo podemos utilizar ahorita. Si no tienen, lo pueden usar con la calculadora también. Profe, daría 2030, 400. Ajá, ¿cómo se lee esa cifra? ¿Ah? ¿Cómo se lee esa cifra? $230.400. Ustedes lo que tienen que hacer 1, 2 y 3 y después cuentan allí. Si yo tengo, por ejemplo, me dicen acá, sabiendo que el perímetro mide 64 metros, ¿sí? Calcular el área de un cuadrado, de ese cuadrado. ¿Sí? Entonces, el dato, perímetro, es igual a ¿cuánto? A 64 metros, ¿sí o no? Recuérdense que si yo tengo este cuadrado que está acá, si yo tengo este lado, este lado, este lado y este lado, el perímetro es igual a decir a la suma de los lados de una figura geométrica. En otras palabras, el perímetro es 4 lados, ¿sí o no? Porque lado más lado más lado más lado son 4 lados. Si yo tengo que es 64 metros, sencillamente lo que yo hago es despejar y digo que el lado es perímetro entre 4. No sé, necesito espacio. ¿Puedo borrar la pizarra? Profe, No, pero va, no borre profe. la 3. O sea, puede borrarla, pero no borre la 3. Un momentico para tomarle foto a todo, profe. Está bien. Ok, entonces, voy a borrar en esta parte que está acá. La mitad de esto. Ok, entonces sabemos que el lado, y continúo, que es perímetro entre 4. Una pregunta.
Sí, dígame. Y, Déjeme ver si ahorita hace la pregunta, no se preocupe. ok, profe. Es que no había entendido muy bien esa. Ok, vuelvo y repito, voy a repetir aquí. Me dan como dato el perímetro. El perímetro de cualquier figura geométrica es la suma de los lados de esa figura. Entonces, como el cuadrado tiene 4 lados, valga la redundancia porque todos lo sabemos, y sabemos también que todos sus lados son iguales por las características de la definición del cuadrado, porque es un cuadrilátero, que es un paralelogramo, que tiene toda esa parte que le hemos hablado. Sabemos que si yo aplico el perímetro, es lado más lado más lado más lado. ¿Cuántos lados tengo aquí? 4. Yo puedo decir que el perímetro son 4 lados. Si yo despejo el lado, este 4 que están multiplicando pasa para acá, dividiendo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Entonces serían 64, que es el perímetro, entre 4, que es igual a ¿cuánto? A 16. Entonces ya yo puedo aplicar la fórmula del cálculo del área de ese cuadrado, en este caso, que sería igual a decir a 16 metros elevado al cuadrado. Si no lo saben hacer así, recuérdense que es 16 metros por 16 metros, es lo mismo, ¿ok? Si no lo saben elevar al cuadrado, 16 al cuadrado serían 256. 256 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces ese es el área cuando tenemos un perímetro de 64. Supongamos que yo tengo el perímetro, acuérdense de esto, el perímetro es igual a 25,34 metros, ¿sí? Y me piden calcular el área de ese cuadrado. En este caso, ya sabemos entonces que el lado es igual a decir perímetro entre 4, que serían 25,34 entre 4 metros. Y divido 25 entre 4, 25,34 entre 4. Y eso da... Profe, una pregunta. Cuando nosotros ya tengamos el resultado de los lados y luego lo elevamos o sea, lo elevamos a la 2, y el resultado de eso tenemos que también elevarlo al cuadrado, ¿no? Primero, si yo tengo, vuelvo y repito, el perímetro, si yo tengo el perímetro, yo sencillamente divido de un cuadrado, ojo, porque de un rectángulo es otra cosa, eso lo vamos a ver después. Pero de un cuadrado, si yo tengo el perímetro de un cuadrado, yo tengo que dividirlo entre 4 para saber cuánto es el lado, que es lo que yo estoy haciendo ahorita acá. Y después aplico la fórmula de lo que es el área, en este caso sería 6,33 metros elevado al cuadrado. Sencillamente eso, 6,33 lo elevo al cuadrado, que serían 40,06. Le toman 2 decimales solamente, no hace falta colocar tantos decimales. Con 2 decimales que les tomen, lo pueden hacer allí. ¿Tienen alguna pregunta? Yo voy a colocar esto así de esta manera. Yo voy a poner acá base y aquí voy a poner H. ¿Sí? Ojo, yo puedo escribir también este rectángulo así en este caso. No importa la posición. ¿Sí? Para mí, si yo lo veo así, esta sería la base y esto sería la altura. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando del área de un triángulo, ya sabemos que es la región que ocupa ese contorno, esa figura geométrica. Entonces, el área va a ser igual a la base por la altura. ¿Sí? En este caso, D es la base y H, en este caso, la altura. ¿Sí?
allí. Por ejemplo, si yo digo, calcular el área de un rectángulo, sabiendo que, y pongo acá, A, base igual a 20 metros y la altura igual a cuadrado. Pero si yo tengo este otro que me dice base igual a 400 kilómetros y la altura 50 metros. Entonces, vean acá que yo tengo kilómetros y tengo metros. No puedo aplicar todavía la multiplicación de base por altura porque son unidades que son diferentes. Entonces voy a llevar 400 kilómetros, lo voy a llevar a metros, que ya sabemos cómo se hace, que serían 400 kilómetros por 1000 metros sobre kilómetros, se cancela y me quedan 400.000 metros, que es igual a ¿cuánto? A la base. Ya como tengo unidades iguales, yo puedo aplicar la fórmula. Entonces el área es igual a la base por la altura, que sería igual a decir a 400.000 metros por la altura, que serían 50 metros. Si yo multiplico 5 por 4, es 20, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y un 0 acá. 1, 2, 3, 4, 5 y este 0 acá, metros cuadrados. Y ese es el área de esa figura, en este caso, que es el rectángulo. ¿Están claros? Cuando me dan unidades diferentes, debemos de expresarlas a unidades iguales. No necesariamente tiene que ser metros, a menos que se los pidan. Sí, exprese el resultado en metros, pero ustedes pueden también transformar este 50 metros a kilómetros y pueden multiplicarlo también normalmente el área de esa figura. ¿Estamos claros? Pero si a mí me dan acá el perímetro, igual, supongamos, entonces sería un 20, a 60 centímetros. Calcular el área. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Podemos borrar? ¿Podemos borrar? Sí, profe. Ok. No, profe, no, espere. Listo, profe. Ok, vamos entonces. Vamos a calcular el perímetro de ese rectángulo, sabiendo que mide 60 metros y que la base es el doble de la altura. Ya lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer.
Voy a borrar acá. Entonces, recuérdense algo. Si yo tengo este rectángulo, esta es la base y esta es la altura. Este lado es paralelo y son iguales, este lado es paralelo a este y son iguales. ¿Sí o no? Eso lo sabemos porque nosotros estudiamos lo que es el cuadrilátero. Entonces, cuando aplicamos el perímetro, como este lado y este lado son iguales, serían 2 veces la base de aquí más 2 veces la altura. ¿Por qué? Porque si yo digo aquí el perímetro, que es la suma de los lados de una figura geométrica, sería base más base, o lo podemos hacer así, para que lo vean. Base más altura, más base, más altura. Recuerden que estoy sumando los lados de esa figura para que me dé el perímetro. Y base más base son 2 bases. Altura más altura son 2 alturas. Eso es lo que sabemos nosotros acá de ese perímetro. ¿Sí? Pero también sabemos que la base es el doble que la altura. ¿Sí? Eso quiere decir que la altura es igual a ¿cuánto? A 2 veces ¿quién? De la base. ¿Sí o no? Eso es lo que me está diciendo. Sabiendo que la base es el doble que la altura. Quiere decir que la altura son 2 veces la base. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Donde está el perímetro, pongo 2 bases más 2, que es este en este caso, y sustituyo el valor de la base por la altura, que sería ¿cuánto? 2 veces la altura. ¿Sí? Estoy sustituyendo la ecuación número 1 o esta ecuación que está acá. ¿Sí? Entonces, sigo entonces acá en función de la base, serían 2 veces esto, 2 por 2 en este caso sería 4, sumo acá y me queda 2 más 4 serían 6 bases. Y lo que hago entonces, despejo el valor de la base, en este caso, que sería perímetro entre 6, que sería 60 centímetros entre 6, que sería igual a ¿cuánto? A 10 centímetros. Es decir, que la base es igual a 10 centímetros. Ya va, aquí, sabiendo que la base es el doble de la altura, es al contrario, disculpen acá, sabiendo que, vamos a ponerlo aquí, la altura es el doble de la base, para no borrar más nada. O sea, que es como un rectángulo, pero en vez de horizontal está como vertical. Exacto, ahí. Entonces, sabemos esto. Sigo borrando. Ya esto lo borramos. Volvemos acá. El perímetro que es igual a 60 centímetros, sabiendo que la altura es el doble que la base. Sabiendo que la altura es el doble de la base, sabemos que el perímetro son 2 alturas más 2 bases. Aquí entonces lo que hago es sustituir el valor y despejo. Cuando yo sé esto, yo voy a calcular acá la altura. Entonces la altura, en este caso, es igual a 2 veces la base. Y la altura sería igual a decir a 2 por 10 centímetros. Y eso igual a decir a 20 centímetros. Ya yo sé entonces cuánto es la altura, cuánto es la base, calculo el área, que es la base por la altura, y en este caso sería a 10 centímetros por 20 centímetros, y eso igual a decir a 200 centímetros al cuadrado. Y ese es el área de ese rectángulo. Lo que me está diciendo, si nosotros dibujamos, por supuesto, lo vamos a ver así. Sí, lo mismo. Esta es la base y esta es la altura.
Hay que tener en cuenta. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento?